Malaquías capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, ¿listo? Es bastante corto en realidad. Dice la palabra del Señor: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofrecéis a tu gobernador? ¿Se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera quien entre vosotros, quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Ante estas palabras del profeta, uno como que da un paso atrás y dice, uy, ¿cierto? ¿No les parece? Bueno, muy bien. Ustedes saben que yo casi no acostumbro a poner títulos a mis enseñanzas, pero estoy luchando con eso. Así que esta mañana, para los que toman apuntes, la enseñanza tiene como título Una grave acusación. Una grave acusación. Y déjenme iniciar esta mañana con algo, y es que si yo les pidiera comparar el amor que sienten ahora hacia el Señor con el que ustedes tenían en su inicio de convertido, ¿cuál sería su respuesta? Su sincera respuesta. ¿Su amor es mayor ahora? ¿Su amor es menor ahora? ¿Ha disminuido con los años? O alguno puede decir, bueno, como que se mantiene igual. Menos mal todos tenemos tapabocas, así yo no puedo ver mucho la expresión de sus. Muy bien. Hablemos un poquito del contexto para que nosotros podamos sentar todo esto. Los judíos habían retornado del cautiverio, ¿lo recuerdan? Y ellos habían venido de su cautiverio con elevadas esperanzas. Quizás habían interpretado las palabras de Zacarías como de un cumplimiento inmediato, todas esas promesas. Muchos creían que esa era mesiánica estaba por llegar.
Muchos creerían que la tierra fértil ya estaba aquí como entre nosotros, ya estaba pronto a recuperar toda la gloria de la nación, la gloria del reino de David ya está como a la puerta. Pronto se levantará un rey y todas las naciones acudirán ahora a adorar al Señor. Esas eran las expectativas con las que ellos venían. Hacía aproximadamente unos 90 años que ellos habían regresado del cautiverio. ¿De dónde habían venido? Por allá de la lejana Babilonia, ¿no? Hace unos 50 años más o menos se había terminado de edificar el nuevo templo. La arquitectura, el tamaño de ese templo no eran tan grandiosos como la de Salomón, pero era práctico y cumplía con su función. Aparentemente la vida del pueblo había pasado a ser como apacible, buena. Ya no había grandes catástrofes, no habían como guerras en el horizonte. Era cierto que nadie tenía como mucho dinero, que estaba aún bajo el dominio de los persas, pero en realidad no andaban mal económicamente. Y por lo menos ellos dicen, bueno, estamos de vuelta en nuestra tierra, ¿no? El templo había sido reedificado y la gente se las arreglaba en su vida diaria. Se habían asentado ya en ese lugar. Pero a medida que iban pasando los años, como que viene el desaliento. Esas esperanzas con las que ellos venían como que no se están materializando y viene el desaliento. La prosperidad y las bendiciones anticipadas como que no se están materializando. Y la vida se empieza a hacer un poco difícil. Y a medida que esas condiciones persistían como que año tras año y esos brillantes sueños de esos tiempos como que no se realizaban, como que viene una honda de presión al pueblo. Los sacerdotes, lo que vamos a ver ahora, los sacerdotes se habían tornado descuidados en el cumplimiento de sus deberes. Ellos no se estaban ocupando de sus obligaciones. Así que el pueblo empezaba a quejarse y el pueblo empezaba como que a levantar su voz a Dios y decía, pero tú no nos amas, tú nos olvidaste. Y empiezan a haber unas preguntas por ahí en el aire y empiezan a haber muchos porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver en el texto, puesto en su contexto y toda la situación, que las personas estaban reteniendo sus ofrendas, estaban reteniendo sus diezmos. La injusticia social era común, se practicaban libremente esos matrimonios mixtos entre ellos que no eran permitidos, aquellos matrimonios con los paganos. El divorcio estaba a la orden del día, todos estaban dispuestos ahora a cuestionar a Dios, todos estaban ahora dispuestos a cuestionar los procederes de Dios, el pecado estaba abundando en la sociedad. Estas condiciones son las que caracterizan los tiempos del profeta. Era una situación que exigía un profeta intrépido. Y Malaquías fue el hombre de Dios para esa crisis. Por eso nosotros leemos esta clase de palabras de esa manera. Era una situación complicada. Así que Malaquías pertenece a una época especial, a un pueblo y a unas circunstancias que son muy específicas. Y ese es el trasfondo con el que nosotros debemos estudiar esas profecías. Y debemos reconocer en ello que hay un factor muy importante para que nosotros podamos hacer una interpretación correcta de lo que está comunicando el profeta. Así que Malaquías entonces aparece en el escenario de la historia hebrea aproximadamente unos 80, 100 años después de los profetas Ageo y Zacarías, que ya los hemos terminado de leer. Todos ellos son profetas que están después del exilio. Todos ellos son profetas que el Señor levanta cuando ellos vuelven del cautiverio. ¿Cuántos años habían pasado en el cautiverio? Aproximadamente 70 años. El pueblo estaba compuesto para ese momento por unos pocos israelitas que no fueron llevados al cautiverio, ¿lo recuerdan? Los lisiados, los más desechados como por la sociedad. Pero también por otros que habían regresado, pero en realidad no eran muchos, eran tan pocos que escasamente poblaban la tierra y en especial la ciudad capital, estamos hablando de Jerusalén. Y en ese tiempo ya habían pasado varios años de la reparación del muro de la ciudad. Recordaremos que el muro de la ciudad se construyó gracias a la diligencia de una persona.
Nehemías que estuvo al frente de eso. Y fue un logro muy importante. Por supuesto, la verdadera importancia de Jerusalén no consistía en su muralla, sino en que era casa de Dios. Pero infortunadamente pues la gente fallaba en lo que debía haber sido el enfoque principal de su adoración, de su devoción, de su servicio. Y en cambio de rendir un culto verdadero y una adoración correcta que la ley especificaba, más bien ellos menospreciaban las reglas del Señor. Lo que el Señor había dicho como que ya no les importaba en realidad mucho. La condición espiritual entonces de la gente, del común, de la gente de a pie y de los sacerdotes era lamentable. El pueblo había perdido totalmente la perspectiva de Dios. Así que Malaquías tiene que venir y enfrentarse a ese contexto. Y él va a reprender al pueblo, pero va a reprender también a los sacerdotes por sus malas costumbres en las que ellos habían caído. Y el profeta viene y los invita al arrepentimiento, los invita a la reforma y manda al pueblo de Dios que siga recortando la ley de Moisés. Sí, ustedes tienen una gran esperanza y están esperando un gran día, pero mientras eso llega, ustedes deben cumplir con lo que el Señor ha dicho, porque el Señor les ha dejado mandamientos. El libro de Malaquías es diferente de los otros libros proféticos porque no da sermones en realidad como tal, sino que presenta como líneas de argumento. El libro indica que hubo una gran respuesta, hubo muchas respuestas de la audiencia a los mensajes del profeta. Las cosas no andaban bien. Y desde las primeras palabras que nosotros leemos se sabe que el mensaje del profeta va a ser duro, así como lo hemos leído esta mañana. Dios y Malaquías tenían que condenar algunos males. Malaquías tenía que confrontar al pueblo, aquellos que habían profanado la religión. El pueblo era culpable de adulterio, de fraude, de opresión. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. La estructura literaria característica de este libro consiste en el uso de un método como de discusión. A los que les gusta leer por ahí filosofía, se parece mucho a esas discusiones socráticas, de Sócrates. Y su método más o menos era como algo así, consiste en hacer una declaración que va seguida de una pregunta. Entonces las secciones suelen abrirse de esa manera. El Señor hace una afirmación y sigue una pregunta en forma de objeción o una respuesta por parte de los oyentes. Y eso va a dar espacio para que se hable mucho entonces del tema. En cierto sentido parece como un diálogo. Alguien está interrogando y hay unos entrevistados. Los entrevistados son el pueblo y los sacerdotes. Solo que en este caso, como vemos al profeta Malaquías, él como que está desarrollando los dos papeles. Él formulaba una declaración, hacía una pregunta que representaba como la reacción exacta que tendría el pueblo y esos sacerdotes desobedientes. ¿Sí me di a entender? Él hace una afirmación y viene una pregunta que va a sacar a luz lo que ellos tienen allá adentro. Eso es lo que va a pasar. Ahora, cuidado con esto. No es preciso tomar como afirmaciones literales las palabras de los oyentes, sino que representan más bien sus actitudes y sus acciones que hablan por sí mismas. Entonces el mensaje de Zacarías podría resumirse así: el Señor se ha comprometido con Israel en una relación, pero Israel ha despreciado de continuo esa relación y no se ha comportado al nivel del pacto. Tanto los sacerdotes como el pueblo han violado ese pacto. Y entonces esa viene a ser como la metodología literaria del profeta Malaquías. ¿Listo? Veamos un pequeño resumen de lo que ya hemos visto hasta el versículo 5. Para más información, remítase a la enseñanza de hace 8 días, de hace 15 días. El profeta introduce el mensaje haciendo memoria al pueblo de una verdad. El Señor les ha dicho algo, el gran amor del Señor. Y se presenta como el que viene y ama a Israel. El Señor hace una afirmación, yo los he amado. Ahí está la verdad. Y viene la pregunta. Vuelvo a decir, ese es el método de Malaquías. Hace una afirmación y viene una pregunta.
Y el pueblo que pregunta, ¿en qué nos has amado? Vuelvo a decir, no necesariamente es una actitud directa, o sea, son palabras que salen de la boca de ellos, pero sí reflejan la actitud de ellos. ¿En qué nos has amado?, dicen ellos. Y hay una respuesta histórica para demostrar su amor, ¿cierto? Esta verdad se demuestra en la preservación de Jacob, la destrucción de Esaú por Dios, y al poner en duda el amor de Dios, Israel mostraba la falta de confianza en la fidelidad de Dios a sus promesas. Y el profeta quiere mostrar al pueblo que en su presente ellos son objetos del amor de Dios. ¿Ustedes están dudando de que yo los amo? Porque el Señor ha dicho, yo los amo. Sus esperanzas, sus consuelos, lo que hoy ustedes están viviendo son muestras de la misericordia del Señor. Y el énfasis de estos versículos está en que Dios ha manifestado su favor, su interés y amor por su pueblo. Y esa es una de las primeras declaraciones para provocar a los oyentes, para que ellos se detuvieran a pensar y para que ellos se arrepintieran. Entonces, tenemos hasta el momento una acusación contra el pueblo de Israel por la insensibilidad al amor de Dios. Y segundo, o sea, de ahí en adelante, una grave acusación. Esa grave acusación la vamos a encontrar del verso 6 de este capítulo hasta el verso 9 del capítulo 2. ¿Listo? Así que veamos lo que dice. Vamos al verso 6 juntos. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hagamos una vista panorámica por el momento de ese texto. En medio de esta situación, entonces el Señor levanta a un profeta, al profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías está afligido y está muy preocupado. Vea, se lo ilustro de esta manera, como que si nosotros estuviéramos en ese tiempo, fuéramos caminando por la calle y nos encontráramos a Malaquías, le podríamos ver muchas veces angustiado. Otras veces podríamos ver a Malaquías quizás enfadado. En otras ocasiones quizás podríamos encontrar a Malaquías aún llorando en la calle. Hay algo en su mente que le pesa. ¿Cómo inicia el verso 1? Dice, profecía de la palabra del Señor. Esa palabra profecía significa llevar una carga. Su corazón tiene una carga pesada. Y quizás hasta nosotros le preguntaríamos a Malaquías, ¿qué pasa, Malaquías? ¿Problemas en la casa? Tal vez tiene problemas en el trabajo, Malaquías. O un poco más incisivo, alguien podría decir, no nos diga, Malaquías, ¿se acerca otra guerra? Y el profeta va a decirnos, no, es un mensaje de Dios, es algo que tengo por decirles. Él recibió una intuición especial. El profeta, como profeta del Señor, recibe una visión un poco más aguda que le permitía ver a la gente como Dios la ve y sentirse como Dios se siente viendo la religión terca, amarga y sin vida. Así que Malaquías entonces está afligido, pero lleva ese tipo de carga en su corazón. No es precisamente el tipo de mensaje que a él le gustaría llevar. Sin embargo, es un profeta de Dios. Y como profeta de Dios debe anunciar ese mensaje que puede no gustarle a la gente, pero eso es lo que el Señor les está diciendo. Eso es lo que ustedes necesitan escuchar, va a decir el profeta. Así que no le queda otra alternativa. Pero ¿cuál es el mensaje, Malaquías? ¿Cuál es? No son problemas familiares, tampoco son problemas en el trabajo. Y Malaquías nos va a decir, es un problema en el templo. Es un problema en la adoración del pueblo y lo que ellos están ofreciendo a Dios. Y tengo mucho que decirles en cuanto al respecto.
Recuerden que el profeta está hablando en nombre del Señor, profecía de la palabra del Señor. El profeta no está hablando a nombre propio. El profeta no está diciendo, mire, él sí dice, yo les digo, pero porque el Señor me ha dicho que yo les diga esto. ¿Recuerdan la ilustración del inicio? ¿Su amor hoy es mayor? ¿Su amor permanece igual? ¿O su amor es menor? Bueno, Malaquías acusa a Israel que a pesar del amor de Dios por ello, su amor por Dios sufre un terrible decaimiento. Si Malaquías le hiciera esta pregunta al pueblo, ¿cómo se sienten ustedes con respecto a cuando ustedes empezaron con el Señor? El amor del pueblo va en picada. Sus corazones como que están congelados hacia el Señor. Así que el mensaje de amor también va acompañado de algo, ¿sabe qué? Del mandamiento, de cumplir con las estipulaciones divinas. Y lo que sigue va a ser una confrontación donde se exhorta al remanente a conformarse ahora a la voluntad del Señor. Dios no ha dejado al hombre, mi hermano, mire, sobre todo al creyente, para que viva. Puedo utilizar la expresión así coloquial para nosotros, para que el creyente viva como le dé la gana. No, Señor. En cada época de la historia el Señor ha establecido que el hombre muestre conformidad hacia la voluntad revelada de Dios, y en cada época ha habido personas que quieren disfrutar de las bendiciones del Señor, sí, pero que han optado por buscarlas cada uno a su manera. Y viene a la memoria el famoso caso, por lo menos, de Coré. No lo vamos a leer. ¿Recuerdan a Coré y su familia que quisieron usurpar el puesto reservado para los sacerdotes, ofrecer un fuego ajeno? Lo invito a que ustedes pues lo lean, Números 16, allá lo va a encontrar. En el caso de los hijos de Elí sucedió algo similar, porque aunque tenían pleno conocimiento de los requisitos, de las limitaciones de Dios, lo que Dios exigía, descaradamente ellos eligieron seguir sus propias ideas en cuanto a cómo debían hacerse las cosas. Precisamente esa misma era la actitud que había surgido en el pueblo, y ese problema es el tema del segundo enfrentamiento. Ahora el profeta va a tener que venir y enfrentarse con ellos y hacerles un llamado de atención. Y entonces ahí vamos encontrando el tema de Malaquías. ¿Cuál es el tema principal del libro de Malaquías? El libro trata del problema de la degeneración espiritual, la fosilización de la fe en medio de ellos. Y aquí encontramos al pueblo de Dios entonces sentado en el banquillo de los acusados, y Dios acusándole por su decadencia espiritual. Y nosotros a lo largo de todo el libro encontramos una repetición y encontramos un estribillo. Mírelo, verso 2, 1-2. La pregunta: ¿en qué nos has amado? Verso 6, vayan al verso 6. Dice, al final, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Sí lo ven? Vayan más adelante, capítulo 3, verso 8. 3:8. ¿En qué te hemos robado? ¿Sí lo van notando? ¿Sí van notando todo lo que está pasando en la mente de ellos? El Señor dice, ustedes han hecho esto y esto y esto. Y luego añade el Señor, pero yo sé que ustedes van a fingir eso. Yo sé que ustedes van a tener de tapar eso. Su pregunta es, ¿cuándo hicimos nosotros eso? El Señor viene y les dice, ustedes hicieron esto. Y ellos, ¿nosotros? ¿Pero cuándo hicimos nosotros tal cosa? Así que el Señor les dice, oigan, ustedes saben a qué me refiero. Entonces nosotros utilizamos una expresión entre nosotros, hacernos el loco. ¿Sí saben qué es hacerse el loco? ¿Sí? Bueno, el Señor viene y les dice, no, ustedes saben de qué les estoy hablando. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor siempre les había dado mandamientos claros. ¿Ellos lo sabían? Sí, Señor, ellos lo sabían. Así que el Señor les dice, esto se tiene que acabar.
Y al hablar así, Malaquías deja en claro que conoce perfectamente los pensamientos y los sentimientos de sus contemporáneos, y eso le está preocupando mucho, lo cual es una de las características de un verdadero profeta. El profeta se acerca al pueblo y entiende lo que el pueblo está pasando. Por eso el profeta se identifica con las palabras del Señor hacia su pueblo. Nosotros no podemos, en lo que hemos venido estudiando los profetas menores, vemos cómo el profeta se involucra, casi que el profeta clama, hemos visto cómo el profeta casi que llora en medio del pueblo y le dice, vuélvanse al Señor y arrepiéntanse, porque está conociendo la condición de ellos. Él expresa lo que ellos sienten, esas cosas que seguramente ellos nunca dirían en público, ¿sabe? Es engañarnos a nosotros mismos respecto a nuestra vida espiritual, al cual somos tan propensos nosotros todo el tiempo. Viene el profeta y lo saca a la luz. ¿Sabe qué, mi hermano? Un judío, un devoto judío, nunca diría sarcásticamente, ¿en qué nos has amado? Él no lo diría. Ellos no dirían así, de esa manera tan alevosa, servir a Dios es algo en vano. Ellos no lo harían públicamente, aunque lo pensaran en el corazón. Nadie del pueblo de Dios desearía tener una plática así con Dios, pero tal vez por sus acciones, pues entonces terminaron haciéndolo. Muchas veces, mis hermanos, en su incredulidad, en su terquedad y en su ceguera espiritual, los creyentes pensamos lo mismo, ¿no les parece? Nosotros a veces vemos al pueblo de Israel desde lejos. Yo siempre utilizo esta frase, ¿no? Qué pueblo tan terrible, ¿no? Qué pueblo tan orgulloso, qué pueblo así es duro. ¿Y nosotros? Aunque por supuesto, vuelvo a decir, ellos no lo dirán en palabras. Nosotros no lo diremos en esas palabras, no. Ni lo dejamos ver en nuestros rostros cuando venimos domingo tras domingo a la iglesia, ¿no? No, nosotros nunca diríamos eso, pero, mis hermanos, como diría una canción de los tiempos del hermano Alex, se les nota en la mirada, se les nota en el andar. El creyente alevosamente no va a decir, uy Señor, ¿en qué nos has amado? Ay hermano, pero no a veces ve unos hermanos tomando unas decisiones, haciendo ciertas cosas que uno dice, bueno, vino como regañón Edgar esta mañana, ¿no? Dios ve todo eso, hermano, y lo muestra y nos enseña que esa actitud es mala y que esa actitud tiene que cambiar. Y aquí entonces hay un llamado al arrepentimiento de una religión vacía, de una religión relajada. Y lo que es más importante, hermano, nos enseña el camino de vuelta a la auténtica y a la duradera fe en el Señor. Y nos da el antídoto para esa degeneración espiritual. Vamos a detenernos, verso 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Después de la afirmación positiva que hace el Señor y les dice, yo los he amado, el profeta declara su respuesta decepcionante a ese amor. Y la reprensión está dirigida a unas personas en especial que debían haber sido modelos de la actitud apropiada hacia el Señor. Y vemos en el texto que se señala la negligencia de ¿quién? ¿A quién les habla el Señor? A los sacerdotes. Porque ellos no habían cumplido con sus responsabilidades en el pacto. Para comunicar con éxito el mensaje de Dios, los sacerdotes eran los encargados de ello y Malaquías primero debe llamar su atención. Así que Malaquías dice, tengo que hablarles a ellos. Y utiliza su estrategia nuevamente. Así que sagazmente comienza haciendo una afirmación en la que todos esos padres y todos esos señores de Israel estarían de acuerdo. Noten
que así como él arriba dijo, yo los he amado, después viene la respuesta. Ahora da una afirmación y mire lo que dice. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. ¿Qué diría el pueblo con respecto a esa afirmación? Y especialmente los sacerdotes, ¿qué dirían con respecto a esa afirmación? Amén. Así es. ¿Sí o no? Claro que sí. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. ¿Recuerdan ustedes el mandamiento? Bueno, el segundo enfrentamiento empezó como el primero. Hay una declaración de una verdad conocida. El primero fue, yo los he amado. Y el segundo les va a decir, yo soy su padre. Y ellos dicen, sí, sí, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre. Este principio fue expresado así en la ley de Moisés. Se iba totalmente de acuerdo con su cultura. Nadie podía estar en desacuerdo con ellos. Es como si Malaquías fuera a predicar un gran mensaje, un sermón sobre cómo la gente debía respetar y reverenciar a aquellos que estaban en autoridad. Y nos podemos casi que imaginar a los sacerdotes asistiendo con la cabeza, ¿no? Sí, Malaquías, dilo. Sí, háblales duro, ¿cierto? Como que aprueban todo el mensaje del profeta. Al oír esas palabras como que gritan, sí, predicador, dilo. Sí, como reprende a ese pueblo porque mire cómo nos están tratando. Pero de repente, en su argumento, todo un giro inesperado, ¿cierto? Porque viene el profeta a decir, bueno, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahí como que los sacerdotes, espere, ¿cómo vamos ahí? Quizás los sacerdotes de Israel lamentaban la falta de respeto entre la comunidad hacia su posición. Yo soy el sacerdote, ustedes deben portarse conmigo de acuerdo de esta manera. Sin embargo, al mismo tiempo ellos estaban negando y no estaban ofreciendo la reverencia propia que deberían dar al Señor. Y el Señor señala algo especial y les hace recordar la relación que había tenido con el pueblo de Israel, y al hacerlo no se daban cuenta que ellos estaban cayendo en esa trampa, digámoslo, en el argumento de Malaquías. Así que Malaquías se acerca a ellos y les dice, mientras él hace una afirmación, todos dicen, sí, sí, y no saben para dónde va Malaquías. Lo apenas natural es que el hijo honra a su padre, ¿sí o no? Todos nosotros, ¿qué decimos? Amén, así es, predícalo. La analogía del hijo obediente se usó más de 200 años antes para describir la relación que Dios quería tener con Israel. Solamente quiero que leamos un texto para no irnos tan lejos de los mismos profetas. Oseas capítulo 11. Solo voy a leer este. Podemos encontrar esta afirmación en muchos otros lugares. Mire esta afirmación, hermano, es una afirmación tan amorosa del Señor. Dice, cuando Israel era niño, Oseas 11:1, perdón. Vamos a leer hasta el verso 4. Cuando Israel era niño, mire lo que dice el Señor, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaba de ellos. Y seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los dioses. A los ídolos. Sin embargo, mire lo que dice, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sus quijadas. Me incliné y les di de comer. A ver cómo ilustramos esto. Como que el Señor viene y les dice, mire, yo los creé a ustedes, yo los hice para mí, yo los tomé. ¿Recuerdan cuando ustedes no sabían caminar? Aquí los padres me van a entender bien. Yo tomé a mi hijo de la mano y lo enseñé a caminar. Cuando tuvo cansancio, yo lo levanté y lo llevé en mis brazos, dice el Señor. Cuando les faltó el alimento, yo les di de comer. Yo los cuidé como a un padre. Y podríamos hablar muchísimo de esto.
pero el pueblo se ha rebelado contra Dios. Lo mismo estaban haciendo en esta época, hermano. ¿Cómo así que en esta época? Mira, no se les olvide que el profeta Oseas escribe ¿cuándo? Antes del exilio. Ahora tenemos a un profeta escribiendo después del exilio. ¿Sí lo notaron? La actitud del pueblo viene siendo la misma. El Señor los llevó, los castigó por causa de ¿qué? Por su rebeldía. ¿Aprendieron la lección, sí o no? Cuando volvieron ahora son unos hijos obedientes, hijos que aman al Señor, hijos que se vuelven al Señor, ¿sí? No, siguen siendo el mismo pueblo necio. Qué pueblo tan terrible, ¿no? El Señor viene y les muestra su favor, ¿y qué hacen ellos? Se alejan de su Señor. El pueblo siempre ha mostrado la misma necedad. Así que Dios hace una acusación, hermano. Mire, nosotros estamos tan acostumbrados a asociar la paternidad divina con ideas de amor y piedad que el Señor, que el uso de la relación para ilustrar no el amor sino la majestad, colocándola en paralelo con el señorío divino, puede parecernos a nosotros extraño. Pero para los israelitas en realidad era algo natural. En el mundo judío, ¿sabe qué? El honor era antes que el amor. ¿Cómo dice el mandamiento? Ama a tu padre y a tu madre. Honra. Honra a tu padre y a tu madre. El resto es consecuencia de lo primero. Honra. Así dice el quinto mandamiento. Y cuando Dios se presenta a Israel como su padre, entonces ¿es para qué? Bueno, para exaltar su autoridad sobre ellos y para que en ese exaltar su autoridad el pueblo entienda que debe ser reverente a su Señor. El énfasis está entonces sobre la creación del pueblo que fue un hijo para el Señor, pero que ellos se volvieron en desobediencia. La idea central es que Dios es el Padre de la nación. Mire, vamos más adelante, 2:10. Malaquías 2:10. ¿Y no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué no nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? El Señor había creado su pueblo, los había hecho sus hijos, los había cuidado. Ciertamente la idea del amor divino, mis hermanos, está presente, pero aparece el pensamiento de la majestad divina en medio de ellos. La severidad de la idea veterotestamentaria del Antiguo Testamento de la paternidad de Dios hace posible que Malaquías entonces use esa imagen como una prueba de la majestad y de la santidad de Dios. Si los sacerdotes como lo profesan, lo tienen como su Padre y Señor, que dejen ver la realidad de su profesión por el temor reverente. Pero el profeta también va a utilizar otra imagen. Vamos, verso 6, 1:6 nuevamente. El hijo honra a su padre. Y note la otra imagen. El siervo honra a su Señor. Si Dios es Señor, ¿quién es el siervo? Y vamos a ponernos claros. Eso es lo que dice el profeta. Pues ustedes, Israel es un siervo. Y aquí la idea es bien especial, porque es la idea de pertenencia a Dios y su derecho de reclamar obediencia absoluta a ellos. La majestad y la santidad de Dios han sido tergiversadas por los sacerdotes. Pensar en Dios como Padre es honrarle como su Creador, considerarlo como Señor es reverenciarlo y es obedecerlo como tal. Así que el cuestionamiento divino se presenta con mucha agudeza. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Ellos como hijos y como siervos de Dios no habían concedido la honra, no habían concedido el respeto que se debía. Es muy especial que el texto continúe diciendo, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Note lo que dice. Dice el Señor de los ejércitos.
Esa palabra nosotros ya la hemos encontrado en el verso 4, Señor de los ejércitos. Y ocurre en Malaquías más o menos unas 24 veces. ¿Y sabe qué da a entender? El papel de Dios como juez absoluto de su pueblo. Así que cuando el Señor viene, esto ya nosotros lo hemos estudiado en otros profetas, viene el Señor y dice el Señor de los ejércitos, el pueblo debe prestar atención, porque no se están enfrentando a cualquiera, no se están enfrentando a un juicio cualquiera, se están enfrentando al juicio que ha salido de la boca del Señor de los ejércitos. Por eso se dice Señor de los ejércitos, aquel que está preparado para la guerra, aquel que está preparado para el juicio. O sea que la cuestión se va complicando un poco. La acusación es muy directa. ¿A quién les acusa? Mire su texto. ¿A quién acusa? A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ya se ha dirigido el profeta a toda la nación. El profeta ahora audazmente le va a hablar a alguien en especial, a los líderes espirituales. Ellos eran en gran parte responsables de toda la situación que se estaba presentando. Malaquías quiere hacer ver a los sacerdotes los defectos de su servicio y la repercusión que eso tuvo en el resto del pueblo. Es fácil criticar a los líderes y excusarnos a nosotros mismos echándole la culpa, ¿no? Por nuestra negligencia y por nuestra pereza. Sin embargo, en este caso, la acusación tenía mucha razón. Todos tenían la culpa de que la relación con Dios careciera de fuerza, de vitalidad, pero un grupo en particular tenía una gran responsabilidad. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Pero aquí sería bueno hacer una pregunta, porque es bueno como sentar todo ese contexto. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran? Bueno, es bueno detenernos para hablar de ellos un momentico, porque este argumento va a continuar, ya les dije, hasta el capítulo 2, verso 9. Se va a hablar de ellos especialmente. Y en términos generales y en el marco del Antiguo Testamento, era un grupo de hombres que había escogido Dios para la especial tarea de mediar entre Dios y el pueblo. Ellos deberían conocer muy bien la ley. Era por medio de ellos que Israel podría conocer a su Dios y de ese modo experimentar vida. De ese modo ellos podían experimentar paz. Si habían cometido pecados en medio del pueblo, hermano, y por tanto hacía falta reconciliarse con Dios, y Dios había señalado a los sacerdotes para que ellos ofrecieran sacrificios por esos pecados, de manera que el pueblo arrepentido pudiera venir al Señor, ser perdonado, que la comunión pudiera ser restablecida. Él los había levantado en medio del pueblo para que ellos expusieran la ley del Señor. Tenían una tarea continua de estar enseñando, tenían una tarea continua de verse en ellos la aplicación de esa ley. Este tipo de hombres tenían que haber sido de influencia piadosa en medio del pueblo, pero desgraciadamente sucedió todo lo contrario. Los sacerdotes eran irreverentes, no se tomaban su trabajo en serio, y si ellos no se tomaban el trabajo de la adoración a Dios en serio, pues no es de extrañar que el resto de la gente tampoco lo hiciera. Sin embargo, a través del profeta, el Señor los acusó de algo, y de algo gravísimo. ¿Ustedes se dan cuenta de qué los acusa el Señor en el texto? Mire el texto. ¿De qué los acusa el Señor? Preguntémonos sobre el texto. ¿De qué los acusa? De menospreciar el nombre del Señor. Esa acusación es una acusación seria, ¿no? No es una acusación que debe pasar como desapercibida. Los líderes religiosos del pueblo habían menospreciado el nombre de Dios. Eso es exactamente lo contrario a lo que ya les ha dicho, a honrarlo. Ahora, cuando Malaquías acusa a los sacerdotes de despreciar el nombre del Señor, se refiere a que ellos lo niegan firmemente.
Y uno no empieza a entender esto muy bien, hermano, porque uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo que los sacerdotes con esa tarea que tenían van a negar al Señor en medio de ellos? Esa palabra que nosotros tenemos ahí de menospreciar, de despreciar el nombre de Dios, no es exactamente lo mismo que usar el nombre del Señor en vano. La idea que hay detrás del término el nombre, aquí se refiere a la totalidad de la revelación en cuanto a quién es Dios. Entonces no es que ellos usaran mal el nombre de Dios, sino que por sus actitudes ellos despreciaban lo que Dios había revelado de sí mismo a ellos. El Señor se había revelado en medio de ellos como un Señor santo. El Señor se había revelado en medio de ellos como un juez justo, como alguien misericordioso, en fin, todo lo que el Señor les había revelado. Eso es lo que ellos están menospreciando, ¿me va a entender? No es que ellos simplemente estén tomando el nombre del Señor en vano, no, es que lo que el Señor les ha revelado de Él, lo que el Señor ha revelado de Él a ellos no les importa, es así. Ahora notemos que ellos están tan mal, hermano. Ellos están tan mal que cuestionan la acusación de Dios. Los síntomas de la irreverencia son tan notorios que Malaquías se adelanta a las posibles apelaciones de inocencia, que sus querellosas voces van a preguntar, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor viene y les dice, los he amado. ¿En qué nos amaste? ¿Sí notan? Ustedes han menospreciado mi nombre. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sí lo notan? Así es como va. Es el mismo espíritu capcioso y complaciente insensibilidad que motivó todas sus preguntas. Cuando ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Insensibles. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Insensibles. No se dan cuenta de lo que está sucediendo. Están ciegos para ver a Dios. Están ciegos no solamente para ver al Señor, sino para ver su propia culpa y para ver su propia condición. El Señor indica que conocía cuál era el verdadero sentir de los acusados. Ellos no aceptaban la crítica, o cuando menos ellos no podían estar conscientes de su falta. Pero ninguna de las dos excusas será válida. Y al final del verso 6 y al comienzo del verso 7, les dice, ¿de verdad? ¿De verdad ustedes van a preguntar cómo me han deshonrado? ¿De verdad ustedes piensan preguntar qué tiene de malo la adoración? ¿Sí me van a entender? Y el Señor dice, está bien, vamos a hablar, vamos a dialogar. Y el Señor dice, está bien, ustedes me lo van a preguntar, se lo voy a decir. Y viene del verso 7 en adelante a explicarles y a detallarles sobre eso. Pero como ya se nos está yendo el tiempo, no se pierdan dentro de 8 días. Porque viene toda la acusación del Señor. Ustedes me van a preguntar, venga, siéntese ahí que les voy a decir. Y el Señor los va a acusar. Hagamos algunas conclusiones, mis hermanos. Entonces tenemos como primer medida la acusación contra Israel por la insensibilidad al amor de Dios. ¿De acuerdo? Si no está de acuerdo, pues lo invito a que por favor lea su texto y se dé cuenta que está ahí. Segundo, la acusación que Dios hace es específica contra los sacerdotes. Ellos, ordenados para dar instrucción y guía espirituales, son reprobados por su negligencia, son reprobados por su profanación. De haber ellos vivido a la altura de su elevada vocación, dando un buen ejemplo, una adecuada enseñanza, la nación no hubiera caído en esa apatía espiritual. Pero como había caído en esa hipocresía, en ese profesionalismo vacío, habían hecho a Dios despreciable ante los ojos del pueblo y se habían hecho despreciables ellos mismos. Más o menos esas son las dos ideas que podríamos encontrar hasta el momento. Hagamos unas aplicaciones prácticas para nosotros porque
¿Tiene que ver con nosotros hoy el texto o no? O desde lejos miramos al pueblo y decimos, eso Señor, duro con ellos, dale duro. A la gente le gusta oír los juicios de Dios cuando van dirigidos a otros, ¿no? Pero en esta porción, ¿se dan cuenta ustedes que el juicio inicia en casa? Inicia por casa. Ellos han menospreciado el nombre del Señor. Es decir, vuelvo a repetir eso, la persona misma de Dios. Y puesto que ellos debían amar a Dios de todo corazón y temerlo, la gravedad de su condición, entonces era muy evidente. Lo que pasa es que ellos no lo están viendo correctamente. El sacerdocio, tal vez por haber manejado tanto la ley, haber seguido la rutina de los sacrificios tantas veces, empezaron a considerarlo todo como muy ordinario, hasta el extremo de dudar de su importancia. Mi hermano, ojalá que esto no suceda en la vida del creyente actual, en nuestra vida. Debemos pedir al Señor que nos guarde de bajar lo sublime al nivel de lo ordinario. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a no perder la frescura de su palabra, a dudar de su importancia para guiarnos durante toda nuestra vida cotidiana. No recuerdo en qué enseñanza por allá en algún momento dije, mis hermanos, el Señor tiene hoy que decirnos en cuanto a cada asunto en particular de nuestra vida que cada uno de nosotros esté viviendo. El Señor tiene consejo, hermano. Ninguno de ustedes puede decir hoy, no, pues es que el Señor se olvidó de mí. Es que el Señor no me dice qué es lo que debo hacer. Y algunos todavía como que tienen esas ideas raras. Espero que una voz esta noche se aparezca ya en mi cuarto y me diga, Fiverr, lo que tienes que hacer es... Creyentes todavía descuidados, pensando de esa manera, hermano. Hay consejo del Señor para cada una de sus situaciones en su vida, mi hermano. Y para mí, pues muchísimo más, dicen. Claro que sí. Usted todavía quiere seguir conduciendo su vida así como va, hermano. Como si el Señor no le hubiera dejado consejo, no se da cuenta de su necedad, mi hermano. Ahora yo le estoy diciendo esto y no quiere que, oye, Edgar, yo creo que ya la logró, no debe ir adelante con eso. No, todos somos nosotros proclives a olvidarnos del consejo del Señor, por eso necesitamos todo el tiempo estar yendo a la palabra, Señor, ¿cuál es tu consejo para esto? Señor, estoy haciendo este negocio. Señor, voy a hacer esto. Señor, me quiero casar. ¿Sí o no? Yo les he dicho a los solteros aquí en la iglesia, mire hermano, los solteros de acá y los que no nos han escuchado, los invitamos a que un día estos tengamos una charla, ¿sí o no, hombre? Los solteros de aquí, de esta iglesia, no se pueden casar mal, porque nosotros, vean, nos ha faltado hacer muñequitos de plastilina para explicarles. ¿Hay consejo del Señor? Hay consejo del Señor. Nuestro parentesco con Dios como Padre y Señor nos obliga poderosamente, mis hermanos, a temerle y a honrarle. ¿No les parece a ustedes alevosa esa pregunta? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Del lenguaje que se usa en la acusación se deduce que los sacerdotes eran insensibles a su pecado. Es obvio, hermano, y sorprende que no se dieran cuenta que habían desechado a Dios. Nosotros hoy lo vemos desde lejos y les preguntamos a los sacerdotes, oiga, ¿de verdad ustedes hicieron eso? ¿De verdad ustedes no se dieron cuenta que estaban alejándose cada vez más y más y más del Señor? Los 16 profetas escritores llamaron a sus generaciones a arrepentirse, a cambiar sus caminos, a volver al Señor en humildad y fe. Mis hermanos, y el mensaje sigue vigente. El mensaje para nosotros hoy sigue vigente. Vuélvase de su mal camino al Señor, mijito. ¿Por dónde vas? Vas mal. Solo un Dios que ama incondicionalmente puede restaurar a tal clase de gente a una posición de favor. Ninguno de nosotros hoy
Ninguno de nosotros como creyentes hoy, conociendo al Señor, conociendo su palabra, conociendo su mandamiento, podría levantar su voz a decir, ¿en qué nos has amado? Alguno de ustedes podría decir hoy, Señor, mirad, para nosotros en particular como familia hemos pasado un semestre duro. Este tiempo ha sido un tiempo complicado. Creo que ustedes están orando por nosotros por una situación especial que estamos viviendo como familia, ¿no? Mi padre en este momento se encuentra en UCI, está en estado de coma, está complicada la situación con él. Y hemos pasado todo lo que ustedes saben porque ustedes lo saben. Y uno podría, Señor, ¿te olvidaste de mí? Señor, pero ¿qué te pasa conmigo? ¿La cogiste conmigo en el 2021? ¿Estamos en el 2021? Sí, ¿cierto? Yo esperando que el 2021 sí va a ser el año de mi victoria, ¿cierto? De mi tierra. Y viene el Señor y ¿podría Edgar levantar su voz a decir, Señor, ¿en qué me has amado? Sería necio. Ustedes tendrían que exhortarme por ello. ¿Ha mostrado el Señor su amor, su fidelidad, su misericordia? Amén. Sí. ¿Alguno de ustedes podrá decir que no? No. El Señor ha mostrado su favor. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser sensibles. No solamente a su mano, a su favor, a su misericordia, sino también a nuestro pecado. A no intentar disculpar nuestro pecado, más bien a entender que hemos pecado y que nosotros necesitamos el perdón del Señor. Hay que volvernos al Señor. En Él hay perdón, ¿sí o no? Amén. Y si hemos sido necios ante ello, decirle, Señor, perdóname. Señor, hemos fallado. Somos muy parecidos a este pueblo. No somos tan diferentes. Nuestro corazón es el mismo de este pueblo. Pero el Señor nos dice, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos, hay que decir al Señor, Señor, hemos pecado, hemos fallado. Tengo muchas cosas más por deciros, pero hoy ya no fue. Oremos hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor traiga fortaleza a nuestro corazón, que el Señor nos dé hoy corazones sensibles, hermano. Oremos por ello. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Qué bueno eres, Señor, tu consejo esta mañana nos ha venido a tiempo. Padre, perdónanos, hoy nosotros tenemos que confesarte, Señor, que nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Hemos sido insensibles a tu voz, más bien nos hemos vuelto muchas veces alevosamente contra ti, Señor. Perdónanos. Aunque no lo hemos dicho con nuestras palabras, nuestras actitudes han mostrado que nosotros nos hemos vuelto en rebeldía contra ti, y por eso necesitamos pedirte perdón esta mañana. Perdónanos, Señor, porque al igual que los sacerdotes, nosotros sabiendo cómo debemos adorarte, cómo debemos volvernos a ti, hemos vuelto nuestra espalda. Y perdónanos, Señor, porque nosotros muchas veces sí hemos levantado nuestras palabras y violentamente hemos peleado contra ti, hemos hablado contra ti. Y te hemos deshonrado con nuestras actitudes y te hemos deshonrado con aquellas palabras. Te pedimos perdón, Señor. Gracias sean dadas a ti que tú no nos has dejado en oscuridad. Tú nos has dado tu consejo, tú nos has dado tu palabra, Señor. Nosotros no caminamos errantes ahí en el mundo sin saber a dónde ir. Gracias a ti, más bien, Señor, perdona nuestra necedad. Nosotros hemos descuidado tu palabra, por eso hemos andado tomando decisiones ahí a la vaga, Señor. Perdónanos porque aún cuando ha venido la dificultad, la enfermedad, la lucha, la prueba, nosotros no hemos reaccionado correctamente y no nos hemos dado cuenta que tú sigues mostrando tu amor y tu favor. Sí, hemos estado enfermos, pero tú has cuidado de nosotros. Sí, hemos pasado por dificultades quizás económicas, pero tú siempre has extendido tu provisión sobre nosotros.
Sí, has tratado con nosotros de una manera especial porque te has mostrado como el Señor y como el Padre que tú eres para nosotros. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestra ceguedad, Señor. Perdona porque parece que a veces nuestra vista se nubla y no te vemos a ti claramente. Perdónanos. Rogamos esta mañana la hora poderosa de tu Espíritu para que nos des, Señor, corazones sensibles. Necesitamos hoy volvernos a ti en arrepentimiento y fe. Y no hay otra manera si tú no vienes, tocas nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestras vidas. Sin embargo, gracias sean dadas a ti, que has prometido que todo aquel que a ti viene, tú no le despreciarás y tú no le echarás fuera. Y tus palabras siguen vigentes para nosotros hoy. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En ti encontramos entonces esperanza, refugio, perdón. Así que elevamos esta mañana nuestra oración y elevamos nuestro clamor al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.